marido ocultó documentos de herencia a su mujer, pero ella apareció con el testamento que lo cambió. El cielo de Ciudad de México se teñía de un gris plomizo, mientras Elena Herrera caminaba por las calles empedradas del centro histórico, sosteniendo con fuerza las llaves de la casa que acababa de heredar su esposo. El aire matutino llevaba consigo el aroma familiar de los tamales que vendían en la esquina, y el sonido distante de los vendedores ambulantes que ya comenzaban su jornada. A sus 45 años, Elena había aprendido a encontrar pequeñas alegrías en los detalles cotidianos, especialmente después de 2 décadas de matrimonio que habían estado marcadas más por las dificultades económicas que por los momentos de prosperidad. Roberto había partido temprano esa mañana hacia su trabajo en la oficina gubernamental, dejando a Elena con la responsabilidad de supervisar las reparaciones menores que necesitaba la propiedad antes de que pudieran mudarse definitivamente. La casa colonial de 3 pisos, ubicada en una de las calles más antiguas del centro, había pertenecido a la familia Morales durante generaciones, y ahora, tras la muerte de los padres de Roberto, finalmente era suya. Al fin vamos a tener estabilidad, había dicho Roberto la noche anterior mientras revisaba algunos papeles en la mesa del comedor. Esta casa vale mucho más de lo que imaginas, Elena. Vamos a estar bien por primera vez en años. Elena había sonreído entonces, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Los últimos 5 años habían sido especialmente difíciles. El pequeño negocio de venta de artesanías que Elena había intentado mantener a flote había cerrado definitivamente cuando la pandemia golpeó al país, y los ingresos de Roberto como empleado de gobierno apenas alcanzaban para cubrir los gastos básicos de su modesto departamento en la colonia Doctores. Mientras subía los escalones de piedra que llevaban a la entrada principal, Elena no pudo evitar sentir una punzada de nostalgia. Había visitado esa casa muchas veces durante los primeros años de su matrimonio, cuando los padres de Roberto aún vivían. La señora Esperanza Morales siempre la había tratado con cariño, y don Aurelio, aunque más reservado, había mostrado cierto respeto hacia ella, especialmente después de que Elena demostró ser una nuera trabajadora y dedicada. La puerta principal, de madera maciza tallada con motivos florales, se abrió con un quejido que resonó en el vestíbulo de techos altos. Elena encendió la luz y observó el interior con detenimiento. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, creando siluetas fantasmales en la penumbra de la mañana nublada. El piso de mosaicos hidráulicos originales mostraba los años, pero conservaba su elegancia característica de las construcciones porfirianas. Elena se dirigió hacia la cocina, donde había dejado una lista de las reparaciones que necesitaban atención inmediata. El plomero llegaría a las 10 para revisar las tuberías del segundo piso, y el electricista había prometido aparecer después del mediodía para verificar la instalación eléctrica, que mostraba signos evidentes de antigüedad. Mientras esperaba, decidió explorar las habitaciones que no había tenido oportunidad de revisar completamente. El segundo piso albergaba 3 recámaras amplias, cada una con ventanales que daban hacia el pequeño patio interior. La habitación principal, donde habían dormido los padres de Roberto, conservaba aún el aroma tenue del perfume que usaba la señora Esperanza. Fue al abrir el armario empotrado de esa habitación cuando Elena notó algo extraño. En la parte posterior, detrás de donde colgaba la ropa, había una pequeña puerta de madera que parecía dar acceso a un espacio de almacenamiento. La curiosidad la venció, y después de mover algunas cajas polvorientas logró abrir el pequeño compartimento. Dentro había varias cajas de cartón cuidadosamente etiquetadas con la meticulosa letra de don Aurelio. Documentos familiares, 1980-1990. Correspondencia importante. Papeles de la casa. Elena dudó un momento antes de tomar la caja marcada como «Papeles de la casa». Roberto le había asegurado que todos los documentos importantes de la herencia ya estaban en orden y que no había necesidad de preocuparse por nada. Pero algo en su interior la impulsó a revisar el contenido. Tal vez era la necesidad de sentirse más involucrada en este proceso que cambiaría sus vidas. O quizás era simplemente la curiosidad natural de conocer mejor la historia de la propiedad que ahora sería su hogar.
La caja contenía una variedad de documentos, recibos de servicios antiguos, correspondencia con el gobierno de la ciudad, fotografías en blanco y negro de la casa en diferentes épocas, y varios sobres manila con papeles legales. Elena se sentó en el borde de la cama y comenzó a revisar los contenidos con cuidado. Las fotografías la fascinaron inmediatamente. Mostraban la casa en la década de 1940, cuando el barrio aún conservaba completamente su carácter colonial. En una de las imágenes, podía ver a una pareja joven con un bebé en brazos, posando frente a la puerta principal. En el reverso, con tinta desvaída, alguien había escrito: Aurelio y Esperanza, 1952, con nuestro hijo Roberto. Pero fue al abrir uno de los sobres manila, cuando Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El documento que tenía en sus manos era una escritura de propiedad fechada en 1978, y lo que leyó la dejó completamente sin aliento. Según el documento, la casa no había pertenecido únicamente a los padres de Roberto. La escritura mostraba claramente que la propiedad había sido adquirida conjuntamente por dos familias: los Morales, padres de Roberto, y los Herrera, los abuelos de Elena, que habían fallecido cuando ella era muy pequeña. Elena leyó el documento 1, 2, 3 veces, sin poder creer lo que veía. Sus abuelos Joaquín y Mercedes Herrera aparecían como copropietarios de la casa, habiendo contribuido con el 50% del valor de compra. El documento establecía claramente que, en caso de fallecimiento de cualquiera de las partes, sus herederos directos mantendrían los derechos de propiedad correspondientes. Sus manos temblaron mientras sostenía el papel. Si este documento era válido, significaba que ella tenía derecho legal a la mitad de la casa que Roberto había heredado. Pero ¿por qué Roberto no le había mencionado nada de esto? ¿Por qué todos los documentos que él le había mostrado indicaban que la herencia era completamente suya? Elena siguió revisando el contenido de la caja con una urgencia creciente. Encontró correspondencia entre las dos familias, fotografías que mostraban a sus abuelos junto a los padres de Roberto en diferentes ocasiones, y lo más revelador de todo, un testamento conjunto firmado por ambas parejas en 1985, donde se establecía explícitamente que la propiedad debería pasar a sus respectivos hijos en partes iguales. El testamento llevaba las firmas de sus 4 abuelos y había sido notarizado apropiadamente. Elena reconoció inmediatamente la firma de su abuelo Joaquín, que había visto en algunos documentos familiares que conservaba su madre. El sonido del timbre la sobresaltó. Era el plomero que llegaba para revisar las tuberías. Elena guardó rápidamente los documentos en la caja y bajó a recibirlo, pero su mente no podía concentrarse en otra cosa que no fuera el descubrimiento que acababa de hacer. Durante las siguientes 2 horas, mientras supervisaba el trabajo del plomero y después del electricista, Elena intentó procesar la información que había encontrado. ¿Era posible que Roberto supiera sobre estos documentos y los hubiera ocultado deliberadamente? ¿O acaso él también desconocía la verdadera historia de la propiedad? Cuando los trabajadores se marcharon, Elena regresó al segundo piso y volvió a examinar los documentos con mayor detenimiento. Esta vez notó algo que había pasado por alto. Varias de las páginas mostraban señales de haber sido fotocopiadas recientemente. Los bordes estaban ligeramente decolorados de manera uniforme, sugiriendo que alguien había hecho copias de estos documentos no hacía mucho tiempo. Su corazón comenzó a latir más rápido. Si Roberto había visto estos documentos y había decidido no decirle nada, ¿qué más le estaba ocultando? Elena recordó las veces en las últimas semanas cuando Roberto había salido a resolver asuntos de la herencia, sin darle detalles específicos, siempre regresando tarde y evasivo cuando ella le preguntaba cómo habían ido las cosas. Decidió llevar algunos de los documentos más importantes a casa para examinarlos con mayor calma y posiblemente buscar asesoría legal. Pero antes de irse, quiso revisar si había más cajas escondidas en otras partes de la casa. En el tercer piso, que había sido utilizado principalmente como almacén, Elena encontró algo aún más perturbador. Detrás de una pila de muebles viejos, descubrió una caja fuerte pequeña, del tipo que se usa para guardar documentos importantes.
La caja estaba abierta y completamente vacía, pero en el fondo había algunas hojas de papel que parecían haber sido olvidadas. Elena las recogió cuidadosamente. Eran fotocopias de los mismos documentos que había encontrado en el armario, pero con anotaciones manuscritas en los márgenes. La letra era claramente de Roberto, y los comentarios la llenaron de horror. Elena no debe saber de esto. Buscar manera de invalidar testamento conjunto. Consultar con abogados sobre derechos de herencia. Las piernas de Elena se debilitaron y tuvo que sentarse en una silla cercana. No solo Roberto sabía sobre su derecho a la herencia, sino que había estado planeando activamente mantenerla en la ignorancia y posiblemente privarla de lo que legalmente le correspondía. El teléfono celular de Elena comenzó a sonar. Era Roberto. «¿Cómo van las reparaciones, amor?», preguntó con un tono casual que ahora le sonaba completamente falso. «¿Todo está saliendo como esperábamos?». Elena tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la voz firme. «Sí, todo bien. El plomero y el electricista ya terminaron. No había problemas mayores». «Perfecto. Oye, voy a llegar tarde esta noche. Tengo una cena de trabajo que no puedo evitar. Pero mañana podemos empezar a planear la mudanza en serio». «Claro», respondió Elena, aunque cada palabra de Roberto ahora la llenaba de desconfianza. «Nos vemos en casa». Después de colgar, Elena se quedó sentada en silencio durante varios minutos. La casa que había simbolizado esperanza y estabilidad para su futuro, ahora se sentía como un lugar lleno de secretos y traiciones. Pero también representaba algo más: la evidencia de que Roberto había estado mintiéndole deliberadamente, y que ella tenía derechos legales que él estaba tratando de negarle. Elena guardó cuidadosamente los documentos más importantes en su bolso, y echó un último vistazo a la casa antes de irse. Mientras cerraba la puerta principal, tomó una decisión. No iba a confrontar a Roberto inmediatamente. Primero necesitaba entender completamente la situación legal y buscar asesoría profesional. Si Roberto estaba jugando sucio, ella necesitaba estar preparada con todas las armas legales a su disposición. El viaje de regreso a su departamento en la colonia Doctores se sintió como un viaje a través de diferentes mundos. El centro histórico, con su elegancia colonial y sus promesas de prosperidad, contrastaba fuertemente con las calles más modestas donde había vivido durante los últimos años. Pero ahora Elena se daba cuenta de que había estado viviendo en un mundo de medias verdades y engaños cuidadosamente construidos. Esa tarde, mientras preparaba la cena y esperaba el regreso de Roberto, Elena no podía dejar de pensar en todos los pequeños detalles que ahora adquirían un significado diferente. La insistencia de Roberto en manejar todos los asuntos legales personalmente, su negativa a mostrarle los documentos completos de la herencia, su evasividad cuando ella hacía preguntas específicas sobre el valor de la propiedad. Cuando Roberto finalmente llegó a casa cerca de las 11 de la noche, Elena ya había tomado otra decisión importante. Al día siguiente, mientras Roberto estuviera en el trabajo, visitaría a su hermana Carmen para contarle sobre el descubrimiento y pedirle consejo. Carmen había estudiado Derecho años atrás, antes de dedicarse a su familia, pero conservaba suficientes conocimientos legales para orientarla sobre los próximos pasos a seguir. ¿Todo bien en la casa?, preguntó Roberto mientras se servía el plato de cena que Elena le había guardado caliente. «Todo perfecto», respondió Elena, observando cuidadosamente la expresión de su esposo. «Es una casa hermosa. Vamos a ser muy felices ahí». Roberto sonrió, pero Elena notó algo forzado en su expresión. «Así es. Por fin vamos a tener la estabilidad que nos merecemos». Elena asintió y siguió cenando en silencio, pero por dentro una tormenta de emociones y pensamientos se agitaba violentamente. La estabilidad de la que hablaba Roberto estaba construida sobre mentiras y traición, y Elena estaba comenzando a darse cuenta de que el hombre con quien había compartido 20 años de su vida era capaz de engaños mucho más profundos de lo que jamás había imaginado. Esa noche, mientras Roberto dormía plácidamente a su lado, Elena permaneció despierta durante horas, mirando el techo y planificando su próximo movimiento. Los documentos que había escondido en su bolso eran solo el comienzo. Si Roberto había mentido sobre esto, ¿qué otras verdades había estado ocultando durante todos estos años de matrimonio?
La luna llena brillaba a través de la ventana de su modesta recámara, pero Elena ya estaba imaginando una vida diferente, una vida donde ella tendría control sobre su propio destino, y donde nadie más podría tomar decisiones sobre su futuro sin su conocimiento o consentimiento. El descubrimiento de esa mañana había cambiado todo. Elena Herrera ya no era la esposa ignorante y dependiente que Roberto creía que era. Se había convertido en una mujer con información, con derechos legales, y con la determinación de luchar por lo que le correspondía, sin importar las consecuencias que esto pudiera tener para su matrimonio. En algún momento durante las primeras horas de la madrugada, Elena finalmente se quedó dormida, pero sus sueños estuvieron llenos de imágenes de la casa colonial, de documentos legales y de confrontaciones que sabía que tendría que enfrentar muy pronto. Su vida tranquila y predecible había terminado definitivamente, pero lo que vendría después dependería enteramente de qué tan inteligentemente manejara la información explosiva que ahora poseía. Elena despertó antes del amanecer con una sensación de urgencia que no había experimentado en años. Los primeros rayos de sol se filtraban tímidamente a través de las cortinas de su modesta recámara, pero ella ya llevaba despierta desde las 4 de la mañana, repasando mentalmente cada detalle de lo que había descubierto el día anterior. A su lado, Roberto dormía profundamente, con esa expresión de tranquilidad que ahora a Elena le parecía completamente falsa. Se levantó con cuidado para no despertarlo y se dirigió a la cocina. Mientras preparaba café, sus manos temblaron ligeramente al recordar las anotaciones que había encontrado con la letra de Roberto. Elena no debe saber de esto. Esas 5 palabras habían destruido 2 décadas de confianza matrimonial en un solo instante. Roberto apareció en la cocina alrededor de las 7, ya vestido para ir al trabajo, con esa sonrisa matutina que Elena había llegado a asociar con el comienzo de días rutinarios pero tranquilos. Ahora esa misma sonrisa le parecía la máscara perfecta de un mentiroso consumado. «Buenos días, amor», dijo Roberto, besándola en la mejilla mientras tomaba la taza de café que Elena le ofrecía. «¿Dormiste bien? Te noté un poco inquieta anoche». Elena había preparado esta respuesta durante las horas de insomnio. Estaba pensando en todos los cambios que vienen con la mudanza. Es emocionante, pero también un poco abrumador. «Es completamente normal», respondió Roberto, y Elena detectó un tono casi condescendiente en su voz. «Pero no tienes que preocuparte por nada. Yo me encargo de todos los asuntos complicados. Tú solo concéntrate en planear cómo vamos a decorar nuestra nueva casa». La frase «nuestra nueva casa» resonó en los oídos de Elena con una amargura que tuvo que disimular bebiendo café. Roberto había dicho «nuestra», cuando legalmente él sabía que la mitad de esa propiedad le pertenecía a ella por derecho propio, no por matrimonio. «¿Cuándo crees que podamos mudarnos definitivamente?», preguntó Elena, tratando de sonar naturalmente curiosa. Roberto se terminó su café de un trago y revisó su reloj. «Bueno, todavía hay algunos papeleos que resolver. Nada importante, solo formalidades legales. Probablemente en unas 2 semanas podamos empezar a trasladar nuestras cosas». «¿Qué tipo de formalidades?». Elena presionó suavemente, observando la reacción de Roberto. Por primera vez Elena notó una sombra de incomodidad en los ojos de su esposo. «Cosas del gobierno, ya sabes cómo son. Cambios de domicilio en los registros, actualización de servicios, ese tipo de trámites burocráticos que son una pesadilla pero necesarios». Elena asintió como si estuviera satisfecha con la explicación, pero internamente registró que Roberto había evitado dar detalles específicos. «¿Necesitas que te acompañe a hacer algún trámite? Tengo tiempo libre». «No, no es necesario», Roberto respondió quizás demasiado rápidamente. «Es mejor que yo me encargue de todo. Conozco mejor el sistema, y además, son cosas muy aburridas. Mejor aprovecha estos días para relajarte antes de la mudanza». Después de que Roberto se marchó al trabajo, Elena inmediatamente tomó el autobús hacia la casa de su hermana Carmen en la colonia Roma Norte. Carmen, 3 años mayor que Elena, había sido su confidente durante toda la vida. Aunque habían tomado caminos muy diferentes, Carmen se había casado con un ingeniero próspero y había podido criar a sus 3 hijos sin preocupaciones económicas mayores.
Las hermanas habían mantenido una relación cercana y honesta. Carmen vivía en una casa de 2 pisos con un pequeño jardín frontal donde cultivaba rosas y bugambilias. Cuando Elena llegó a las 9 de la mañana, la encontró regando las plantas mientras escuchaba las noticias en la radio que tenía en el porche. «Elena, qué sorpresa», dijo Carmen, pero inmediatamente notó algo diferente en la expresión de su hermana. «¿Está todo bien? Te ves alterada». Elena no pudo contenerse más. Las palabras salieron de ella como una cascada. «Carmen, necesito contarte algo y necesito tu consejo legal. Creo que Roberto me ha estado mintiendo sobre algo muy importante». Carmen dejó la manguera en el suelo y guió a Elena hacia la sala. «Cuéntame todo desde el principio». Durante la siguiente hora, Elena le contó a su hermana cada detalle de lo que había descubierto en la casa heredada. Carmen escuchó en silencio, pero su expresión se fue endureciendo a medida que Elena describía los documentos encontrados y especialmente las anotaciones manuscritas de Roberto. «Elena», dijo Carmen finalmente, «esto es mucho más grave de lo que imaginas. Si esos documentos son auténticos y por lo que describes parece que lo son, Roberto no solo te está mintiendo, está cometiendo un fraude legal». Elena sintió que se le revolvía el estómago. «¿Qué quieres decir?». Carmen se levantó y comenzó a caminar por la sala, como solía hacer cuando estaba procesando información legal compleja. «Mira, si existe un testamento conjunto válido que establece que la propiedad debe pasar a los herederos de ambas familias en partes iguales, entonces Roberto está obligado legalmente a reconocer tus derechos. Al ocultar esa información y presentar documentos que solo lo benefician a él, está cometiendo ocultación de evidencia y posiblemente fraude sucesorio. ¿Pero es posible que él no supiera?», Elena preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Elena, encontraste las anotaciones con su propia letra. Él no solo sabía, sino que estaba planeando activamente cómo mantenerte ignorante de tus derechos». Carmen se sentó nuevamente junto a su hermana y tomó sus manos. «Esto va mucho más allá de una simple omisión. Roberto te está robando deliberadamente». Elena comenzó a llorar, no solo por la traición, sino por la magnitud de lo que significaba. «Carmen, ¿qué voy a hacer? Si confronto a Roberto, él va a negar todo. Y aunque pueda probar que estos documentos son reales, ¿cómo voy a pagar un abogado para pelear contra él?». «Tranquila», dijo Carmen firmemente. «Primero necesitamos verificar la autenticidad de todos los documentos que encontraste. Segundo, necesitamos entender exactamente cuál es tu posición legal. Y tercero, necesitamos un plan para proteger tus derechos sin que Roberto pueda destruir evidencia o tomar medidas preventivas». Carmen se dirigió a su estudio y regresó con una libreta y un bolígrafo. «Vamos a hacer una lista de todo lo que necesitamos averiguar. ¿Trajiste copias de los documentos?». Elena sacó de su bolso las fotografías que había tomado con su teléfono celular de los documentos más importantes. Carmen las examinó cuidadosamente, y su expresión se volvió cada vez más seria. «Elena, estos documentos parecen completamente legítimos. Mira aquí», señaló la escritura de 1978. «Tiene todos los sellos notariales apropiados. Las firmas se ven auténticas y el formato corresponde exactamente con los documentos legales de esa época». «¿Eso es bueno o malo?», preguntó Elena. «Es muy bueno para ti, pero muy malo para Roberto. Significa que él sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando decidió ocultarte esta información». Carmen siguió examinando las fotografías. «Mira este testamento conjunto. Está fechado 7 años después de la compra de la propiedad, lo que sugiere que nuestros abuelos y los padres de Roberto mantuvieron una relación lo suficientemente cercana como para hacer planes conjuntos para el futuro». Elena recordó algo importante. «Carmen, encontré fotografías donde aparecen nuestros abuelos con los padres de Roberto. Parecían ser muy amigos». «Eso tiene sentido», respondió Carmen. «Si compraron la propiedad juntos, probablemente tenían una relación de negocios que se convirtió en amistad. Es muy posible que nuestros abuelos hayan contribuido financieramente para la compra porque veían la propiedad como una inversión a largo plazo para sus descendientes». Carmen continuó revisando las imágenes y tomando notas. «Elena, necesitamos conseguir los documentos originales.
¿Crees que puedes regresar a la casa sin que Roberto sospeche? Puedo decir que voy a supervisar más reparaciones o a limpiar, respondió Elena. Pero tengo miedo de que Roberto se dé cuenta de que los documentos fueron movidos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. También necesitamos buscar más evidencia. ¿Has revisado todas las habitaciones de la casa? Elena negó con la cabeza. Solo revisé el segundo piso y parte del tercero. Hay un sótano que no he explorado, y también hay varios armarios y closets que apenas vi superficialmente. Carmen se levantó con decisión. Voy contigo. Necesitamos encontrar todo lo que podamos antes de que Roberto sospeche algo. ¿Estás segura? No quiero meterte en problemas. Elena, somos hermanas. Además, si estos documentos son reales, estamos hablando de una propiedad que probablemente vale varios millones de pesos. Roberto te está robando lo que podría representar la seguridad financiera para el resto de tu vida. Mientras se dirigían hacia el centro de la ciudad, Carmen continuó explicando las implicaciones legales de la situación. Elena, hay algo más que necesitas entender. Si Roberto ha estado ocultando esta información durante el proceso de herencia, es posible que haya falsificado documentos o sobornado a funcionarios para que los registros oficiales no reflejen la verdadera historia de la propiedad. ¿Eso es posible? Desafortunadamente sí, especialmente en propiedades del centro histórico que tienen tanto valor. Ha habido casos donde los herederos manipulan documentos para quedarse con propiedades completas en lugar de compartirlas con otros beneficiarios legítimos. Cuando llegaron a la casa colonial, Elena sintió una mezcla de ansiedad y determinación. La propiedad se veía diferente bajo la luz del mediodía. Los detalles arquitectónicos eran aún más impresionantes, y Elena se dio cuenta de que realmente estaban en una de las zonas más valiosas de la ciudad. Esta casa debe valer una fortuna, murmuró Carmen mientras observaba la fachada. Solo por la ubicación y el valor histórico, estamos hablando de millones de pesos. Elena abrió la puerta principal y guió a Carmen hacia el interior. Los documentos estaban en el armario del segundo piso, pero también encontré esa caja fuerte abierta en el tercer piso donde Roberto había hecho anotaciones. Comenzaron por el sótano, que Elena no había explorado anteriormente. El espacio era amplio y seco, con paredes de piedra que evidenciaban la antigüedad de la construcción. En un rincón, encontraron varios baúles de madera que parecían no haber sido abiertos en años. El primer baúl contenía principalmente ropa antigua y algunos objetos personales, pero el segundo guardaba más documentos familiares. Carmen encontró algo que hizo que se detuviera abruptamente. «Elena, mira esto». Carmen sostenía un sobre amarillento que contenía correspondencia entre las dos familias. Son cartas de nuestro abuelo Joaquín dirigidas a don Aurelio, fechadas en los años 80. Elena tomó una de las cartas y comenzó a leer en voz alta. Querido Aurelio, como acordamos, he hecho el depósito correspondiente a mi parte de la inversión en la propiedad. Espero que esta sociedad beneficie a nuestras familias por generaciones venideras. Adjunto encuentras los recibos bancarios como respaldo de mi contribución. «Elena», exclamó Carmen, «¿esto es evidencia directa de que tu abuelo contribuyó financieramente a la compra de la propiedad? Si tenemos los recibos bancarios podemos probar exactamente cuánto dinero invirtió». Siguieron buscando y encontraron efectivamente varios recibos bancarios, donde Joaquín Herrera había hecho depósitos a nombre de Aurelio Morales, con la referencia Inversión Propiedad Centro Histórico. Los montos eran significativos, representando exactamente la mitad del valor de compra de la casa según aparecía en la escritura de 1978. Pero el descubrimiento más impactante vino cuando Carmen encontró un sobre marcado como para nuestros hijos, en el fondo del segundo baúl. Dentro, había una carta firmada por los 4 abuelos, dirigida específicamente a sus descendientes. Elena leyó la carta con voz temblorosa. A nuestros queridos hijos y nietos, Joaquín Herrera, Mercedes Herrera, Aurelio Morales y Esperanza Morales, hemos decidido adquirir conjuntamente la propiedad ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, como una inversión para el futuro de nuestras familias. Es nuestra voluntad expresa que esta propiedad permanezca en manos de nuestros descendientes,
y que los beneficios sean compartidos equitativamente entre las familias Herrera y Morales. Esperamos que esta decisión traiga prosperidad y unión a las generaciones futuras. Elena, dijo Carmen con voz firme, esta carta es como un testamento moral. Establece claramente la intención de que ambas familias se beneficien de la propiedad. Mientras seguían explorando, Carmen encontró algo aún más revelador en un archivero metálico escondido detrás de unas cajas. Eran documentos más recientes, algunos de ellos fechados apenas unos meses atrás. Elena, tienes que ver esto, dijo Carmen con una expresión de shock. Son documentos del proceso de herencia actual. Elena se acercó y vio documentos oficiales del juzgado, donde Roberto había tramitado la herencia de sus padres. Pero lo que la dejó sin palabras fue encontrar copias de los mismos documentos que había descubierto en el armario del segundo piso, pero con diferencias cruciales. Carmen, estos documentos han sido alterados, dijo Elena, comparando las copias con las fotografías en su teléfono. En estas versiones que Roberto presentó al juzgado, no aparece ninguna referencia a la familia Herrera. Carmen examinó cuidadosamente ambas versiones. Elena, esto es evidencia de fraude documental. Roberto no solo ocultó información, sino que presentó documentos falsificados a las autoridades para obtener la herencia completa y legalmente. El descubrimiento las dejó a ambas en silencio durante varios minutos. La magnitud de la traición de Roberto iba mucho más allá de una simple omisión. Había cometido fraude legal de manera deliberada y sistemática. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena sintiéndose abrumada por la información. Primero, vamos a fotografiar todo esto como evidencia. Segundo, necesitamos consultar con un abogado especializado en derecho sucesorio inmediatamente. Y tercero, tenemos que decidir si vas a confrontar a Roberto o si vamos a proceder legalmente sin avisarle. Mientras Carmen fotografiaba meticulosamente todos los documentos, Elena encontró algo más en el archivero que la llenó de horror. Era un contrato de venta preliminar fechado la semana anterior, donde Roberto se comprometía a vender la propiedad a una empresa desarrolladora por una suma que la dejó sin aliento. 25 millones de pesos. Carmen, Roberto ya está vendiendo la casa, gritó Elena mostrándole el documento. Carmen leyó rápidamente el contrato. Elena, según este documento, la venta se finalizará en 15 días. Roberto no solo te robó tu herencia, sino que planea venderla antes de que puedas darte cuenta de lo que perdiste. Elena se sentó en el suelo del sótano sintiéndose completamente abrumada. No solo había descubierto que su esposo la había traicionado, sino que estaba a punto de perder una fortuna que legalmente le pertenecía. Carmen, ¿podemos detener la venta? Legalmente, sí. Si podemos probar que Roberto no es el único propietario legítimo de la propiedad, podemos obtener una orden judicial para suspender cualquier transacción hasta que se resuelva la disputa sucesoria. Carmen ayudó a Elena a levantarse. Hermana, sé que esto es devastador, pero también es una oportunidad. Roberto se ha expuesto completamente. Tenemos evidencia de fraude, ocultación de documentos, y ahora intento de venta fraudulenta. Cualquier juez va a estar de tu lado cuando vea esta evidencia. Pasaron las siguientes 2 horas documentando meticulosamente todo lo que habían encontrado. Carmen, con su experiencia legal, se aseguró de que cada fotografía mostrara claramente las fechas, los sellos oficiales y los detalles relevantes de cada documento. Elena, necesitamos salir de aquí y buscar asesoría legal inmediatamente. Pero antes de eso, hay algo más que debemos hacer. Carmen se dirigió hacia las escaleras que llevaban al primer piso. Necesitamos buscar si Roberto tiene más documentos escondidos en otras partes de la casa. Si ha falsificado documentos para el juzgado, es posible que tenga copias o borradores en algún lugar. En el estudio del primer piso, que Elena apenas había revisado superficialmente, encontraron un escritorio con cajones cerrados con llave. Carmen logró abrirlos usando una horquilla para el cabello, y lo que encontraron confirmó sus peores sospechas. Roberto había mantenido archivos detallados de todo el proceso fraudulento. Había borradores de documentos falsificados, correspondencia con un abogado que aparentemente había colaborado en el fraude, y lo más revelador de todo, un plan paso a paso de cómo ocultar la verdadera historia de la propiedad
y excluir a Elena de la herencia. Elena, dijo Carmen con voz tensa, tu esposo no cometió este fraude impulsivamente. Esto fue planeado meticulosamente durante meses, posiblemente años. Elena encontró un documento que la hizo sentir físicamente enferma. Era una evaluación del valor de la propiedad encargada por Roberto 6 meses antes de la muerte de sus padres. El documento establecía que la propiedad valía entre 25 y 30 millones de pesos debido a su ubicación privilegiada y su valor histórico. Roberto sabía exactamente cuánto valía esta propiedad desde antes de que sus padres murieran, murmuró Elena. Ha estado planeando robarme durante todo este tiempo. Carmen encontró algo aún más perturbador. Un borrador de carta nunca enviada donde Roberto explicaba a un abogado sus intenciones de asegurar que mi esposa no tenga acceso a información que pueda complicar el proceso de herencia. Elena, tenemos suficiente evidencia para no solo recuperar tu herencia, sino también para procesar a Roberto penalmente por fraude. Pero necesitamos actuar rápidamente. Mientras salían de la casa, Elena se sintió como si estuviera dejando atrás no solo un edificio, sino toda una vida construida sobre mentiras. La casa que había representado esperanza y estabilidad, ahora simbolizaba la traición más profunda que había experimentado en su vida. Carmen, ¿qué le voy a decir a Roberto esta noche? No sé si puedo fingir que no sé nada. Por ahora tienes que actuar normalmente. Mañana temprano vamos a ver a un abogado, y una vez que tengamos asesoría legal profesional, decidiremos cuál es la mejor estrategia para proteger tus derechos y recuperar lo que te pertenece. El viaje de regreso a casa fue silencioso, pero Elena ya no se sentía como la víctima indefensa que había sido esa mañana. Tenía evidencia sólida, apoyo familiar, y la determinación de luchar por lo que legalmente le correspondía. Roberto había subestimado completamente a la mujer que había manipulado durante tantos años. Esa noche, cuando Roberto regresó del trabajo, Elena lo recibió con una sonrisa que había practicado frente al espejo durante 1 hora. Era el comienzo de su propio juego de engaño, pero esta vez ella tenía todas las cartas ganadoras en sus manos. Elena despertó esa mañana con una claridad mental que no había experimentado en años. Los primeros rayos de sol que se filtraban por las cortinas de su recámara parecían iluminar no solo su modesto departamento, sino también el camino que debía seguir. A su lado, Roberto dormía con esa tranquilidad que solo pueden tener quienes creen que sus secretos están completamente a salvo. Elena lo observó durante unos momentos, estudiando las facciones del hombre con quien había compartido 2 décadas de su vida, preguntándose cómo había podido vivir tanto tiempo sin darse cuenta de la capacidad de engaño que se escondía detrás de esa cara familiar. Se levantó silenciosamente y se dirigió al baño, donde se miró al espejo durante largo rato. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la Elena ingenua y confiada de hace 3 días. Era una mujer que había descubierto que poseía una fuerza interior que ni siquiera sabía que existía, y que estaba dispuesta a usar esa fuerza para recuperar lo que legalmente le pertenecía. Mientras se duchaba, Elena repasó mentalmente el plan que había acordado con Carmen la noche anterior. A las 9 de la mañana se reunirían con el licenciado Andrés Vega, un abogado especializado en derecho sucesorio, que Carmen había contactado como favor personal a través de su esposo. El licenciado Vega había accedido a revisar urgentemente el caso, después de que Carmen le explicara brevemente la situación por teléfono. Elena preparó el desayuno con la misma rutina de siempre, pero cada movimiento estaba calculado para mantener la apariencia de normalidad. Cuando Roberto apareció en la cocina, ella ya tenía listos sus huevos revueltos, frijoles refritos y tortillas calientes, exactamente como a él le gustaban. «Buenos días, amor», dijo Roberto, besándola en la mejilla con esa familiaridad que ahora a Elena le resultaba repugnante. «¿Cómo amaneciste?» «Muy bien», respondió Elena manteniendo un tono alegre mientras servía el café. «Estaba pensando que tal vez hoy podría ir otra vez a la casa para empezar a planear cómo vamos a distribuir nuestras cosas en las habitaciones». Elena notó una microexpresión de alarma que cruzó fugazmente por el rostro de Roberto antes de que él recuperara su sonrisa habitual. ¿No crees que es un poco prematuro? Todavía faltan algunos trámites por resolver. ¿Qué tipo de trámites?
Preguntó Elena con curiosidad genuina, como si no supiera absolutamente nada de lo que había descubierto. Pensé que ya todo estaba en orden. Roberto tomó un sorbo largo de café antes de responder, y Elena pudo ver cómo buscaba las palabras adecuadas. Bueno, hay algunos asuntos relacionados con los impuestos de la herencia, y también necesito actualizar algunos documentos en el registro público de la propiedad. Cosas técnicas y aburridas, pero necesarias. ¿Cuánto tiempo crees que tome? Elena presionó suavemente, observando cada gesto y expresión de Roberto. Probablemente un par de semanas más, tal vez 3. Roberto se levantó de la mesa más rápidamente de lo usual. Oye, tengo una reunión temprana en la oficina, así que me tengo que ir. Pero te prometo que tan pronto como se resuelva todo el papeleo, podemos empezar la mudanza. Después de que Roberto se marchó, Elena sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Cada palabra de la conversación había confirmado que Roberto estaba mintiendo activamente y posiblemente ganando tiempo para completar la venta fraudulenta de la propiedad. Según el contrato que habían encontrado, solo quedaban 12 días antes de que la transacción se finalizara. Elena se dirigió rápidamente a casa de Carmen, quien ya la esperaba vestida profesionalmente para la reunión con el abogado. Durante el viaje hacia el despacho del licenciado Vega, Carmen repasó con Elena los puntos clave que debían presentar y las preguntas más importantes que necesitaban que el abogado respondiera. Elena, recuerda que necesitamos saber 3 cosas fundamentales, dijo Carmen mientras navegaban el tráfico matutino de la ciudad. Primero, si los documentos que encontramos son suficientes para establecer tus derechos legales sobre la propiedad. Segundo, ¿qué acciones legales podemos tomar para detener la venta fraudulenta? Y tercero, si podemos procesar a Roberto penalmente por fraude documental. El despacho del licenciado Vega estaba ubicado en un edificio colonial restaurado en el centro de Coyoacán. El abogado, un hombre de aproximadamente 50 años con cabello gris y modales serios pero amables, las recibió en una oficina decorada con libros de derecho y diplomas que evidenciaban una sólida carrera legal. Señoras, Carmen me explicó por teléfono la situación general, pero necesito que me cuenten todo desde el principio para poder evaluar completamente el caso, dijo el licenciado Vega, tomando notas en una libreta legal. Elena comenzó a narrar los eventos de los últimos días, desde el momento en que encontró los primeros documentos en el armario hasta el descubrimiento del contrato de venta en el sótano. A medida que hablaba, mostraba al abogado las fotografías de todos los documentos que habían encontrado. El licenciado Vega examinó cuidadosamente cada imagen, ocasionalmente haciendo preguntas específicas sobre fechas, firmas y sellos notariales. Su expresión se fue volviendo cada vez más seria a medida que revisaba la evidencia. Señora Elena, dijo finalmente el abogado, lo que me está mostrando constituye uno de los casos más claros de fraude sucesorio que he visto en mis 25 años de carrera. No solo tiene usted derechos legítimos sobre la propiedad, sino que su esposo ha cometido múltiples delitos federales al falsificar documentos y presentar información fraudulenta ante las autoridades judiciales. Elena sintió una mezcla de validación y terror. ¿Qué significa eso exactamente, licenciado? Significa que usted no solo puede recuperar su herencia legítima, sino que también puede demandar a su esposo por daños y perjuicios, y él podría enfrentar cargos penales por fraude, falsificación de documentos y obstrucción de la justicia. El licenciado Vega se reclinó en su silla, pero también significa que debemos actuar inmediatamente para proteger sus intereses. Carmen se inclinó hacia adelante. ¿Qué tan rápido podemos obtener una orden judicial para detener la venta de la propiedad? Con esta evidencia, puedo presentar una demanda de emergencia hoy mismo. Un juez puede emitir una orden de suspensión temporal en 24 horas, especialmente, dado que existe evidencia de fraude activo y riesgo inminente de pérdida patrimonial. Elena se sintió abrumada por la velocidad de los eventos. Licenciado, si hacemos esto, Roberto va a saber inmediatamente que descubrí todo. Señora Elena, esa es una consideración importante. Una vez que presentemos la demanda, su esposo será notificado oficialmente y sabrá que usted está al tanto de sus acciones fraudulentas.
Necesitamos discutir si está usted preparada para las consecuencias personales de iniciar un proceso legal contra su esposo. Elena miró a Carmen, quien le tomó la mano en un gesto de apoyo. Elena, tienes que decidir qué es más importante. Mantener la paz en tu matrimonio con un hombre que te ha robado millones de pesos, o luchar por lo que legalmente te pertenece y posiblemente salvar tu futuro financiero. También debo informarle, continuó el licenciado Vega, que dado el valor de la propiedad en cuestión, estamos hablando de al menos 25 millones de pesos, según el contrato de venta que encontraron. Este caso va a recibir atención significativa de los medios de comunicación una vez que se haga público. Esa consideración no se le había ocurrido a Elena. La idea de que su vida privada se convirtiera en noticia pública la llenó de ansiedad. Pero Carmen intervino con una perspectiva práctica. Elena, piénsalo de esta manera. Si no actúas ahora, en 2 semanas Roberto habrá vendido la propiedad y tú habrás perdido para siempre la oportunidad de recuperar lo que te pertenece. Pero si actúas ahora, aunque sea difícil y público, podrías asegurar tu independencia financiera para el resto de tu vida. Elena permaneció en silencio durante varios minutos, procesando todas las implicaciones de la decisión que tenía que tomar. Finalmente, miró directamente al licenciado Vega. Licenciado, si inicio este proceso legal, ¿qué tan seguro está de que puedo ganar? El abogado sonrió por primera vez desde que había comenzado la reunión. Señora Elena, con la evidencia que ha presentado, este es uno de los casos más sólidos que he visto. Su esposo documentó meticulosamente su propio fraude. Frankly, sería más difícil perder este caso que ganarlo. Entonces háganoslo, dijo Elena con una determinación que la sorprendió a ella misma. Quiero recuperar lo que me pertenece. El licenciado Vega inmediatamente comenzó a preparar los documentos legales necesarios. Explicó que presentaría una demanda civil por fraude sucesorio, una solicitud de orden judicial de emergencia para detener la venta de la propiedad y también notificaría a la Fiscalía sobre los posibles cargos penales contra Roberto. Señora Elena, necesito que entienda que una vez que iniciemos este proceso no hay vuelta atrás. Su matrimonio va a cambiar irreversiblemente y Roberto probablemente va a contratar abogados para defenderse agresivamente. Entiendo, respondió Elena, pero ya no puedo vivir con un hombre que me ha mentido y robado tan deliberadamente. Mientras el licenciado Vega preparaba los documentos, Elena y Carmen discutieron los aspectos prácticos de lo que vendría después. Elena necesitaría un lugar seguro donde quedarse una vez que Roberto fuera notificado de la demanda, ya que era probable que él reaccionara con ira y posiblemente con venganza. Elena, puedes quedarte en mi casa todo el tiempo que necesites, ofreció Carmen. Además, creo que deberías considerar cambiar las cerraduras de tu departamento y posiblemente obtener una orden de restricción si Roberto se vuelve agresivo. El licenciado Vega levantó la vista de su computadora. Señora Elena, ¿puedo incluir en la demanda una solicitud de orden de protección temporal si está preocupada por su seguridad? ¿Realmente cree que sea necesario?, preguntó Elena. Roberto nunca ha sido violento. Señora Elena, respondió el abogado con seriedad, los hombres que cometen fraude de esta magnitud y que se ven expuestos pueden reaccionar de maneras impredecibles. Es mejor estar preparada para cualquier posibilidad. Elena accedió a incluir la solicitud de orden de protección en los documentos legales. Mientras esperaban a que el licenciado terminara de preparar toda la documentación, Carmen ayudó a Elena a hacer una lista de las cosas que necesitaría llevar de su departamento antes de que Roberto fuera notificado. Elena, necesitas llevarte todos tus documentos personales, ropa para al menos una semana, cualquier objeto de valor sentimental y especialmente cualquier evidencia adicional que puedas tener en casa relacionada con las finanzas familiares, aconsejó Carmen. Alrededor del mediodía, el licenciado Vega había terminado de preparar toda la documentación legal. Revisó cada documento con Elena, explicándole exactamente qué estaba solicitando y cuáles serían los siguientes pasos del proceso. Señora Elena, voy a presentar estos documentos en el juzgado esta tarde. El juez debería revisar la solicitud de orden de emergencia mañana por la mañana, y si todo va según lo esperado,
Tendremos la suspensión de la venta para mañana por la tarde. ¿Cuándo va a ser notificado, Roberto?, preguntó Elena, sintiendo una mezcla de ansiedad y anticipación. La notificación oficial se realizará dentro de las próximas 48 horas. Mi recomendación es que usted se prepare para esa eventualidad y que esté en un lugar seguro cuando él reciba la información. Elena y Carmen regresaron a la casa de Carmen para planear estratégicamente cómo Elena iba a recoger sus pertenencias sin levantar sospechas. Decidieron que Elena regresaría a su departamento esa tarde, actuaría normalmente con Roberto por una noche más, y al día siguiente, mientras él estuviera en el trabajo, empaquetaría rápidamente sus cosas más importantes y se mudaría temporalmente con Carmen. Elena, esta noche va a ser la más difícil, advirtió Carmen. Vas a tener que actuar como si no hubiera pasado nada, sabiendo que mañana toda tu vida va a cambiar. Esa tarde, cuando Elena regresó a su departamento, se sintió como si estuviera representando un papel en una obra de teatro. Todo en el espacio se veía exactamente igual que siempre, pero ella sabía que era la última vez que estaría ahí como la esposa ignorante y confiada de Roberto. Preparó la cena con especial cuidado, eligiendo hacer el platillo favorito de Roberto, mole poblano con pollo, que requería varias horas de preparación. Mientras cocinaba, Elena reflexionó sobre los 20 años de su matrimonio, tratando de identificar las señales que había pasado por alto, los momentos donde Roberto había mostrado su verdadera naturaleza manipuladora. Recordó ocasiones donde Roberto había insistido en manejar todas las decisiones financieras importantes, diciéndole que no se preocupara por asuntos complicados. Recordó cómo él siempre había desestimado sus opiniones sobre inversiones o compras importantes, tratándola como si fuera incapaz de entender conceptos económicos básicos. Cuando Roberto llegó a casa esa noche, encontró la mesa puesta con su vajilla favorita, velas encendidas y el aroma del mole llenando el departamento. ¿Qué celebramos?, preguntó Roberto con una sonrisa genuina que a Elena le partió el corazón, no por nostalgia, sino por la realización de cuán fácilmente él podía fingir felicidad mientras la traicionaba sistemáticamente. Solo quería hacer algo especial, respondió Elena sirviéndole una porción generosa. Estaba pensando en todo lo que va a cambiar con la mudanza y quería disfrutar una noche tranquila juntos. Durante la cena, Roberto habló extensamente sobre sus planes para la nueva casa, describiendo cómo quería remodelar ciertas habitaciones y qué mejoras pensaba hacer a la propiedad. Elena escuchó cada palabra, sabiendo que Roberto estaba describiendo planes para una casa que él sabía que no le pertenecía completamente. Elena, una vez que estemos establecidos en la casa, vas a poder empezar ese negocio de repostería que siempre has querido, dijo Roberto tomando su mano por encima de la mesa. Finalmente vamos a tener la estabilidad económica para que puedas perseguir tus sueños. Las palabras de Roberto la llenaron de una rabia fría. Él estaba prometiéndole oportunidades futuras financiadas con dinero que le estaba robando a ella. Era la hipocresía más cruel que Elena podía imaginar. Eso suena maravilloso, respondió Elena, apretando suavemente la mano de Roberto. ¿Crees que podrías mostrarme todos los documentos de la herencia mañana? Me gustaría entender mejor nuestra nueva situación financiera. Elena vio una sombra de pánico cruzar los ojos de Roberto antes de que él recuperara su compostura. Por supuesto, amor. Aunque la mayoría de los documentos están en la oficina del abogado. Pero te puedo explicar todo lo que necesites saber. Me gustaría ver los documentos originales, insistió Elena gentilmente, solo para sentirme más involucrada en el proceso. Roberto soltó su mano y tomó un sorbo largo de agua. Elena, ¿por qué el interés repentino en los aspectos legales? Siempre me dijiste que preferías que yo manejara esas cosas. Tienes razón, respondió Elena retrocediendo estratégicamente. Es solo que todo esto es tan importante para nuestro futuro, que quiero entender mejor lo que está pasando. Roberto pareció relajarse. Te prometo que mañana por la noche te explico todo en detalle. Pero por ahora, ¿podemos simplemente disfrutar esta cena deliciosa que preparaste? Esa noche, mientras Roberto dormía plácidamente a su lado, Elena permaneció despierta mirando el techo y preparándose mentalmente para lo que vendría.
En menos de 24 horas, Roberto sabría que ella había descubierto su traición. En menos de 24 horas, su matrimonio habría terminado efectivamente. Pero por primera vez en años, Elena se sintió completamente en control de su destino. Tenía evidencia sólida, apoyo legal competente y la determinación de luchar por lo que legalmente le correspondía. Roberto había subestimado completamente a la mujer que había estado manipulando durante tanto tiempo. A las 6 de la mañana, Elena se levantó silenciosamente y preparó el desayuno por última vez en esa cocina. Cuando Roberto se despertó, ella ya tenía listos sus huevos estrellados y café negro, exactamente como a él le gustaban. «Buenos días, amor», dijo Roberto, repitiendo la misma rutina de cada mañana. «¿Cómo dormiste?» «Muy bien», mintió Elena, sirviéndole su café con una sonrisa que había perfeccionado durante años de matrimonio. «¿Tienes un día muy ocupado en la oficina?» «Bastante ocupado», respondió Roberto, revisando su teléfono mientras desayunaba. «Probablemente llegue tarde esta noche. Tengo algunas reuniones que no puedo cancelar». Elena asintió comprensivamente, aunque internamente celebró la información. Si Roberto llegaba tarde, ella tendría tiempo extra para empacar sus cosas y prepararse para su nueva vida sin él. Después de que Roberto se marchó, Elena inmediatamente llamó a Carmen para confirmar los planes del día. En pocas horas, toda su vida cambiaría irreversiblemente. Pero por primera vez en años, Elena se sentía completamente dueña de su destino. El juego de las apariencias había terminado. Era hora de que comenzara el juego de la justicia. Elena despertó al amanecer con una sensación de anticipación que le recordaba a las mañanas de Navidad de su infancia, cuando sabía que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Pero esta vez, no se trataba de regalos envueltos en papel brillante, sino de justicia que había estado esperando durante décadas sin saberlo. El cielo de Ciudad de México se pintaba de tonos rosados y dorados, mientras ella se preparaba silenciosamente para el día que cambiaría su vida para siempre. Roberto seguía durmiendo profundamente, ajeno al hecho de que su mundo cuidadosamente construido de mentiras estaba a punto de colapsar. Elena lo observó por unos momentos, notando por primera vez las líneas de tensión en su rostro que permanecían incluso durante el sueño. Se preguntó cuánto estrés había estado cargando Roberto al mantener su elaborado engaño, y si alguna parte de él había sentido culpa por lo que le estaba haciendo. En el baño, mientras se duchaba, Elena practicó mentalmente la conversación que tendría con Roberto cuando él se despertara. Tenía que mantener la actuación por unas pocas horas más, hasta que pudiera recoger sus pertenencias y mudarse a casa de Carmen. El licenciado Vega había llamado la noche anterior para confirmar que el juez había aceptado revisar la demanda de emergencia esa misma mañana y que esperaba tener la orden de suspensión de la venta antes del mediodía. Elena preparó el desayuno con movimientos automáticos, pero su mente estaba completamente enfocada en los eventos que se desarrollarían durante las próximas horas. Había hecho una lista mental de las cosas que necesitaba llevarse: sus documentos personales, fotografías familiares, la joyería que había heredado de su madre, y la pequeña cantidad de dinero que había estado ahorrando secretamente durante los últimos años. Cuando Roberto apareció en la cocina alrededor de las 7:30, Elena ya había desayunado y estaba lavando los platos. Él se veía más relajado que en los últimos días, como si hubiera dormido particularmente bien. «Buenos días, mi amor», dijo Roberto, besándola en la nuca mientras ella terminaba de secar una taza. «Huele delicioso. ¿Hiciste chilaquiles?» «Sí, con salsa verde, como te gustan», respondió Elena, volteándose para servirle el plato que ya tenía preparado. «Y también hay frijoles refritos y café recién hecho». Roberto se sentó a la mesa y comenzó a desayunar con evidente satisfacción. «Elena, estaba pensando que el fin de semana podríamos ir a comprar algunos muebles nuevos para la casa. Quiero que sea perfecta para cuando nos mudemos». Elena se sentó frente a él con una taza de café, fingiendo interés en sus planes. «Eso suena muy bien. ¿Ya tienes idea de cuándo podremos mudarnos definitivamente?» «Bueno», Roberto vaciló ligeramente. «Todavía hay algunos papeleos pendientes, pero calculo que en unas 2 semanas máximo. Tal vez antes si todo sale bien». Elena sabía que Roberto estaba mintiendo.
Según el contrato de venta que habían encontrado, él planeaba transferir la propiedad a los compradores en menos de 10 días. Pero mantuvo su expresión de expectativa inocente. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar con los trámites?, preguntó Elena. Me siento un poco inútil no participando en nada. Roberto negó con la cabeza rápidamente. No, amor, todo está bajo control. Es mejor que yo me encargue de los aspectos legales. Son muy complicados y aburridos. Después de que Roberto se marchó al trabajo, Elena inmediatamente llamó a Carmen para confirmar que todo estaba procediendo según el plan. Carmen le informó que el licenciado Vega había llegado temprano al juzgado y que había logrado que su caso fuera priorizado debido a la evidencia de fraude activo. Elena, el licenciado dice que deberías estar preparada para recibir una llamada antes del mediodía, confirmando que la orden de suspensión ha sido aprobada, explicó Carmen. Una vez que eso suceda, Roberto será notificado oficialmente, probablemente esta tarde. Elena sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Carmen, ¿crees que estoy haciendo lo correcto? Elena, no solo estás haciendo lo correcto, estás siendo increíblemente valiente. Roberto te robó, y tú estás luchando para recuperar lo que es tuyo. No hay nada que cuestionar en eso. Elena pasó la mañana empacando meticulosamente sus pertenencias más importantes en 2 maletas grandes y varias bolsas. Mientras doblaba cada prenda de ropa, recordaba las circunstancias en las que la había comprado, a menudo con dinero que había ahorrado de sus pequeños trabajos de medio tiempo, mientras Roberto controlaba todas las finanzas principales de la familia. Al revisar el pequeño joyero que había heredado de su madre, Elena encontró algo que había olvidado completamente: una cadena de oro con un dije que había pertenecido a su abuela Mercedes. Era uno de los pocos objetos familiares que conservaba de ese lado de la familia, y ahora tenía un significado completamente nuevo. Su abuela Mercedes había sido copropietaria de la casa que Roberto estaba tratando de robarle. Alrededor de las 11:30, mientras Elena guardaba las últimas fotografías familiares, el teléfono sonó. Era el licenciado Vega. Señora Elena, tengo excelentes noticias. El juez ha aprobado la orden de suspensión temporal de cualquier venta o transferencia de la propiedad. Además, ha ordenado que todos los documentos relacionados con la herencia sean revisados por un perito judicial independiente. Elena sintió que le quitaban un peso enorme de los hombros. ¿Eso significa que Roberto ya no puede vender la casa? Exacto. Cualquier intento de venta a partir de este momento sería considerado desacato judicial. También he solicitado que se congelen temporalmente todas las cuentas bancarias relacionadas con la herencia hasta que se resuelva la disputa. ¿Cuándo va a ser notificado Roberto?, preguntó Elena, sintiendo que su corazón se aceleraba. Los alguaciles van a notificarle en su oficina esta tarde, probablemente entre las 2 y las 4. Mi recomendación es que usted ya no esté en su domicilio cuando él reciba la notificación. Elena miró el reloj. Eran las 11:45 de la mañana. Tenía aproximadamente 2 horas para terminar de empacar y mudarse a casa de Carmen antes de que Roberto descubriera que su mundo había colapsado. Licenciado, hay algo más que necesito contarle, dijo Elena, recordando algo importante. Anoche Roberto mencionó que tiene reuniones hasta tarde, pero también dijo algo sobre resolver algunos papeleos urgentes. ¿Es posible que esté tratando de acelerar la venta antes de la fecha original? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Señora Elena, esa es información muy importante. Voy a contactar inmediatamente al juzgado para informarles sobre esa posibilidad. Si Roberto está tratando de completar la venta antes de lo programado, podríamos necesitar medidas legales adicionales. Después de colgar, Elena sintió una urgencia renovada para terminar de empacar y salir del departamento lo antes posible. Llamó a Carmen para pedirle que viniera a ayudarla con las maletas. Mientras esperaba a su hermana, Elena decidió hacer una última exploración del departamento para asegurarse de no haber olvidado nada importante. Fue entonces cuando, al revisar el escritorio pequeño que Roberto usaba ocasionalmente para trabajo en casa, hizo un descubrimiento que la dejó helada. Escondido en la parte posterior de uno de los cajones, detrás de algunos documentos de trabajo, encontró una carpeta manila que contenía fotocopias de documentos que no había visto antes.
Eran estados de cuenta bancarios que mostraban una cuenta que Roberto había abierto 6 meses atrás, precisamente cuando había comenzado a planear el fraude. Los estados de cuenta revelaban depósitos regulares por cantidades significativas, mucho mayores de lo que Roberto ganaba en su trabajo gubernamental. Al examinar los detalles, Elena se dio cuenta de que Roberto había estado vendiendo secretamente objetos valiosos que habían pertenecido a sus padres: muebles antiguos, arte colonial, joyas familiares. Pero lo más impactante era el saldo actual de la cuenta: más de 2 millones de pesos. Roberto había estado liquidando sistemáticamente el patrimonio familiar durante meses, convirtiendo en dinero efectivo todo lo que podía vender sin que Elena se diera cuenta. Elena fotografió todos los estados de cuenta con su teléfono y los guardó cuidadosamente en su bolso. Esta era evidencia adicional de que Roberto había estado planeando el fraude durante mucho más tiempo del que habían pensado originalmente. Carmen llegó justo cuando Elena terminaba de revisar los documentos. Al ver la expresión de shock en el rostro de su hermana, inmediatamente preguntó qué había pasado. «Carmen, Roberto no solo me estaba robando la herencia», dijo Elena, mostrándole las fotografías de los estados de cuenta. «Ha estado vendiendo secretamente el patrimonio familiar durante meses y escondiendo el dinero en una cuenta que yo no sabía que existía». Carmen examinó las imágenes en el teléfono de Elena, y su expresión se fue endureciendo progresivamente. «Elena, esto va mucho más allá de fraude sucesorio. Roberto ha estado cometiendo lo que legalmente se llama dilapidación del patrimonio conyugal. En México, eso puede resultar en penalizaciones severas durante un proceso de divorcio». ¿Divorcio? Elena había estado tan enfocada en recuperar su herencia que no había considerado completamente las implicaciones para su matrimonio. «Elena, después de lo que Roberto te ha hecho, ¿realmente crees que puedes continuar casada con él? Incluso si recuperas la propiedad, ¿cómo podrías volver a confiar en un hombre que te ha mentido y robado tan sistemáticamente?» Elena se sentó en el borde de la cama, sintiéndose abrumada por todas las ramificaciones de la situación. Durante los últimos días había estado tan enfocada en los aspectos legales de la traición de Roberto que no había procesado completamente las implicaciones emocionales. «Carmen, tengo 45 años. He estado casada durante 20 años. No sé cómo ser una mujer divorciada». Carmen se sentó junto a Elena y la abrazó. «Hermana, tienes 45 años y estás a punto de recuperar una herencia de millones de pesos. Vas a tener independencia financiera por primera vez en tu vida adulta. Puedes ser cualquier tipo de mujer que quieras ser». Mientras cargaban las maletas hacia el auto de Carmen, Elena echó un último vistazo al departamento donde había vivido durante tantos años. Era un espacio modesto, pero había sido su hogar, lleno de recuerdos de momentos felices que ahora se sentían contaminados por el conocimiento de la traición de Roberto. En el auto, camino a casa de Carmen, Elena recibió una llamada del licenciado Vega con una actualización preocupante. «Señora Elena, he recibido información de que Roberto visitó las oficinas del notario esta mañana, aparentemente tratando de acelerar algunos aspectos de la transferencia de propiedad. Afortunadamente, el notario ya había sido informado de nuestra orden judicial y se negó a proceder». Elena sintió un escalofrío. Roberto definitivamente había estado tratando de completar la venta antes de que ella pudiera detenerlo. Si no hubiera encontrado los documentos cuando los encontró, habría perdido para siempre su oportunidad de recuperar la herencia. «¿Eso significa que Roberto ya sabe que hay problemas legales?», preguntó Elena. «No necesariamente. El notario probablemente le dijo que había algunas complicaciones técnicas que necesitaban resolverse antes de proceder, pero Roberto va a ser notificado oficialmente muy pronto». Cuando llegaron a casa de Carmen, Elena se sintió como si estuviera entrando en una nueva fase de su vida. La casa de su hermana, con su jardín bien cuidado y su atmósfera de estabilidad familiar, representaba el tipo de vida que Elena había soñado tener, pero que Roberto había hecho imposible a través de su control financiero y emocional. Carmen la instaló en la habitación de huéspedes, que tenía una vista hermosa del jardín trasero, donde crecían bugambilias moradas y naranjos. «Elena, esta es tu casa por el tiempo que necesites,
Puedes quedarte aquí hasta que decidas qué quieres hacer con tu nueva vida. Mientras Elena desempacaba sus maletas, su teléfono celular comenzó a sonar insistentemente. Era Roberto, llamando desde su oficina. Elena dudó antes de contestar, pero decidió que era mejor actuar normalmente hasta que él fuera notificado oficialmente. Hola, Roberto. Elena, ¿dónde estás? La voz de Roberto sonaba tensa y urgente. Llamé a la casa y no contestaste. Elena había preparado una respuesta para esta posibilidad. Estoy en casa de Carmen. Quería pedirle prestadas algunas revistas de decoración para empezar a planear cómo vamos a arreglar la nueva casa. Hubo una pausa antes de que Roberto respondiera. Elena, ¿has estado en la casa heredada recientemente? La pregunta la tomó por sorpresa. Roberto nunca antes había mostrado preocupación por sus actividades durante el día. Sí, fui hace unos días para supervisar las reparaciones. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad, Roberto respondió, pero Elena pudo detectar algo forzado en su tono. Oye, voy a llegar muy tarde esta noche. Tengo algunas cosas urgentes que resolver en el trabajo. Está bien, dijo Elena, aunque sabía que Roberto probablemente estaría tratando de resolver los problemas legales que había comenzado a enfrentar con el notario. Te veo cuando llegues. Después de colgar, Elena se sintió extrañamente tranquila. La conversación había confirmado que Roberto estaba comenzando a darse cuenta de que algo no estaba saliendo según su plan, pero aún no sabía la magnitud de lo que Elena había descubierto. Carmen había preparado comida para ambas, y mientras almorzaban en el jardín, discutieron qué esperaban que sucediera cuando Roberto finalmente fuera notificado de la demanda. Elena, necesitas estar preparada para la posibilidad de que Roberto trate de contactarte cuando reciba la notificación. Probablemente va a estar furioso, pero también va a intentar manipularte para que retires la demanda. ¿Qué le voy a decir?, preguntó Elena. Le vas a decir la verdad, que descubriste su fraude, que tienes evidencia sólida de sus mentiras y que estás determinada a recuperar lo que legalmente te pertenece. Alrededor de las 3 de la tarde, el teléfono de Elena comenzó a sonar frenéticamente. Era Roberto, pero esta vez su nombre en la pantalla estaba acompañado de múltiples llamadas perdidas que Elena no había escuchado porque tenía el teléfono en silencio. Elena miró a Carmen. Es él. Probablemente acaba de recibir la notificación. ¿Estás lista para esto?, preguntó Carmen. Elena respiró profundamente y contestó la llamada. Hola, Roberto. Elena, ¿qué diablos está pasando? La voz de Roberto era una mezcla de furia e incredulidad. Acabo de recibir documentos legales que dicen que estás demandándome por fraude. Esto tiene que ser algún tipo de error. Elena había estado preparándose para este momento durante días, pero escuchar la voz furiosa de Roberto aún la hizo temblar ligeramente. Roberto, no es un error. Encontré los documentos que estabas ocultando. ¿De qué documentos hablas? Elena, alguien te está manipulando. Tienes que retirar esta demanda inmediatamente. Roberto. Elena mantuvo su voz firme. Encontré el testamento conjunto donde mis abuelos aparecen como copropietarios de la casa. Encontré las cartas donde mi abuelo documentó su inversión financiera en la propiedad. Y también encontré tus anotaciones manuscritas donde planeas mantenerme ignorante de mis derechos legales. Hubo un silencio completo al otro lado de la línea que duró varios segundos. Cuando Roberto finalmente habló, su voz había cambiado completamente. Ya no sonaba furioso, sino calculador. Elena, necesitamos hablar inmediatamente. Esto es un malentendido que podemos resolver entre nosotros sin involucrar a los tribunales. Roberto, ya no hay nada que resolver entre nosotros. Tuviste 20 años para decirme la verdad sobre la propiedad, y en lugar de eso, elegiste robarme. Yo no te robé nada. La furia regresó a su voz. Esa casa pertenece a mi familia. La mitad de esa casa pertenece a mi familia. Elena corrigió firmemente. Y tú lo sabías desde el principio. Roberto cambió de táctica nuevamente, adoptando un tono suplicante. Elena, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Estás destruyendo nuestro matrimonio por un malentendido sobre algunos documentos viejos. Elena sintió una fuerza interior que no sabía que poseía. Roberto, tú destruiste nuestro matrimonio cuando decidiste mentirme y robarme. Yo solo estoy luchando para recuperar lo que es mío. Elena,
¿Dónde estás? Necesito verte para que podamos resolver esto como adultos civilizados. Roberto, mis abogados se comunicarán contigo a través de tus abogados. No hay nada más que decir entre nosotros. Elena colgó el teléfono e inmediatamente lo puso en silencio. Sus manos temblaban, pero se sentía increíblemente empoderada. Por primera vez en 20 años, había tomado control completo de una situación importante en su vida. Carmen la abrazó. Elena, estoy muy orgullosa de ti. Le hablaste con una fuerza que no sabía que tenías. Durante las siguientes 2 horas, Roberto intentó llamar a Elena más de 15 veces, pero ella no contestó ninguna de las llamadas. También recibió múltiples mensajes de texto que escalaron desde súplicas hasta amenazas veladas. Alrededor de las 6 de la tarde, el licenciado Vega llamó con una actualización importante. Señora Elena, Roberto ha contratado abogados y han solicitado una reunión urgente para mañana por la mañana. También han presentado una contrademanda alegando que usted está actuando de mala fe. ¿Qué significa eso?, preguntó Elena. Significa que Roberto va a luchar agresivamente, pero también significa que estamos progresando rápidamente hacia una resolución. Su contrademanda es débil porque nosotros tenemos toda la evidencia documental. El licenciado también informó que había recibido información adicional del notario público. Roberto había estado presionando durante semanas para acelerar la venta de la propiedad, alegando urgencias financieras que ahora parecían completamente falsas. Esa noche, mientras Elena cenaba con la familia de Carmen, se sintió como si estuviera viviendo en un mundo paralelo. La casa estaba llena de risas de los hijos de Carmen, conversación animada, y la sensación de normalidad familiar que Elena había olvidado que existía. Elena, dijo el esposo de Carmen durante la cena, Carmen me contó lo que está pasando. Quiero que sepas que admiro mucho tu valor para luchar por lo que es correcto. Elena se sintió abrumada por el apoyo que estaba recibiendo. Durante años había estado aislada en su matrimonio con Roberto, sin darse cuenta de que tenía una red de apoyo familiar que la habría ayudado si hubiera sabido que necesitaba ayuda. Alrededor de las 10 de la noche, Carmen recibió una llamada inesperada. Era uno de sus vecinos, informándole que un hombre había estado rondando la casa durante la última hora, aparentemente buscando señales de que Elena estuviera ahí. Elena, creo que Roberto te está buscando, dijo Carmen después de colgar. Mi vecino dice que vio a un hombre que coincide con la descripción de Roberto caminando por la calle y mirando hacia las ventanas de la casa. Elena sintió una punzada de miedo. ¿Crees que va a intentar confrontarme aquí? Carmen inmediatamente llamó al licenciado Vega para informarle sobre la situación. El abogado recomendó que contactaran a la policía si Roberto aparecía en la propiedad, especialmente dado que Elena ya había solicitado una orden de protección como parte de su demanda original. Elena, necesitas entender que Roberto está probablemente desesperado, explicó Carmen. Acaba de darse cuenta de que está a punto de perder millones de pesos y posiblemente enfrentar cargos penales. Las personas desesperadas pueden actuar de maneras impredecibles. Esa noche, Elena durmió inquietamente en la habitación de huéspedes de Carmen, pero por primera vez en años, durmió con la tranquilidad de saber que había tomado control de su vida. Roberto podía estar furioso, desesperado, y posiblemente dispuesto a hacer cualquier cosa para detener el proceso legal, pero Elena tenía la verdad de su lado. Al día siguiente comenzaría la batalla legal real, pero Elena ya había ganado la victoria más importante. Había recuperado su propia voz y su determinación de luchar por la justicia. La mujer que había sido manipulada y engañada durante 2 décadas había desaparecido para siempre. En su lugar había emergido una mujer fuerte, informada y completamente decidida a recuperar no solo su herencia, sino también su dignidad y su futuro. La verdad finalmente había sido revelada, y aunque el camino hacia la justicia completa aún sería largo y difícil, Elena sabía que ya había tomado el paso más importante. Había decidido luchar por sí misma. Roberto había subestimado completamente a la mujer que había estado controlando durante tanto tiempo, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de su traición en los tribunales, donde las mentiras y la manipulación no tendrían poder alguno contra la evidencia sólida
y la determinación inquebrantable de Elena Herrera. El primer capítulo de la nueva vida de Elena había comenzado, y prometía ser una historia de justicia, redención, y el triunfo de una mujer que había encontrado la fuerza para recuperar todo lo que le habían robado. 6 meses después, Elena Herrera se despertó en su nueva recámara, en la casa colonial del centro histórico, bañada por la luz dorada del amanecer que se filtraba a través de los ventanales de hierro forjado que daban al patio interior. El sonido suave de la fuente de cantera que había mandado instalar el mes anterior creaba una melodía matutina que la tranquilizaba cada día al despertar. A los 46 años, Elena había aprendido a apreciar estos momentos de paz que durante tanto tiempo habían estado ausentes de su vida. Se incorporó lentamente en la cama de matrimonio de madera maciza que había elegido personalmente en una tienda de antigüedades en San Ángel, muy diferente a los muebles baratos y funcionales que había compartido con Roberto durante 2 décadas. Todo en esta habitación reflejaba sus gustos auténticos, desde las cortinas de lino blanco hasta las plantas que colgaban cerca de la ventana, creando un oasis de serenidad que ella misma había diseñado. El proceso legal había terminado 3 semanas atrás con una victoria completa que había superado incluso las expectativas más optimistas del licenciado Vega. No solo había recuperado Elena el 50% de la propiedad que legalmente le correspondía, sino que el juez había determinado que Roberto debía compensarla por los años de uso exclusivo de una propiedad que parcialmente le pertenecía a ella, además de los daños y perjuicios por fraude sucesorio. La investigación judicial había revelado que la traición de Roberto era aún más profunda de lo que Elena había imaginado inicialmente. Los peritos contables habían descubierto que Roberto había estado desviando fondos públicos de su trabajo gubernamental para financiar su estilo de vida y sus planes de venta fraudulenta. La cantidad total del fraude ascendía a más de 5 millones de pesos, distribuidos entre fondos públicos, venta ilegal de patrimonio familiar y ocultación de bienes conyugales. Roberto ahora enfrentaba no solo el divorcio y la pérdida de la mitad de la propiedad, sino también cargos penales por fraude, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos. Había sido sentenciado a 8 años de prisión, de los cuales ya había cumplido 3 meses en el reclusorio norte. La última vez que Elena había tenido noticias de él fue a través del licenciado Vega, quien le informó que Roberto había intentado apelar la sentencia, pero que sus posibilidades de éxito eran prácticamente nulas, debido a la abrumadora evidencia en su contra. Elena se dirigió a la cocina, que había renovado completamente durante los últimos meses. Los azulejos de talavera poblana que había elegido creaban un ambiente cálido y acogedor, mientras que los gabinetes de madera restaurada conservaban el carácter histórico de la casa. Había contratado a artesanos locales para cada aspecto de la renovación, no solo porque quería preservar la autenticidad arquitectónica del inmueble, sino porque finalmente tenía los recursos económicos para hacer las cosas exactamente como siempre había soñado. Mientras preparaba café en la máquina italiana que se había comprado para celebrar su victoria legal, Elena reflexionó sobre los cambios extraordinarios que habían ocurrido en su vida durante los últimos 6 meses. La casa colonial no era solo su nueva residencia, se había convertido en el epicentro de un negocio próspero que había desarrollado utilizando la indemnización que Roberto había sido obligado a pagarle. Elena's Cocina Colonial había comenzado como un pequeño servicio de catering para eventos privados, aprovechando las habilidades culinarias que Elena había perfeccionado durante años de matrimonio sin tener la oportunidad de monetizarlas. La ubicación privilegiada de su casa en el centro histórico, combinada con su talento natural para la repostería y la cocina tradicional mexicana, había atraído rápidamente a una clientela sofisticada que valoraba tanto la autenticidad como la calidad. Lo que había comenzado como cenas íntimas para 10 personas se había expandido hasta convertirse en un restaurante boutique que operaba 3 noches a la semana en el patio principal de la casa. Elena había obtenido todos los permisos necesarios y había contratado a 5 empleados. 2 cocineras jóvenes que la ayudaban con la preparación, un sommelier que manejaba la selección de vinos mexicanos, una administradora que se encargaba de las reservaciones y la contabilidad,
y un gerente de eventos que coordinaba las cenas temáticas especiales que se habían vuelto extremadamente populares entre los conocedores gastronómicos de la ciudad. El teléfono de la casa sonó mientras Elena terminaba de preparar su desayuno. Era Carmen, quien había mantenido una rutina de llamar cada mañana para verificar que Elena estuviera bien y para ponerse al día con los desarrollos de su nueva vida. «Buenos días, hermana», dijo Carmen con el tono alegre que había adoptado desde que Elena había ganado el caso legal. «¿Cómo te sientes para el gran día de hoy?». Elena sonrió mientras se servía café en una taza de cerámica hecha por un artista local de Tonalá. Nerviosa pero emocionada. «No puedo creer que finalmente vaya a suceder». Ese día marcaba un hito importante en la nueva vida de Elena. La inauguración oficial de Elena's Cocina Colonial, como restaurante establecido, con la presencia de críticos gastronómicos de las revistas más importantes de México, bloggers de comida y personalidades del mundo culinario que habían sido atraídas por las reseñas entusiastas que habían comenzado a circular sobre el proyecto. La transformación del patio principal de la Casa Colonial en un espacio gastronómico había sido un proceso meticuloso que Elena había supervisado personalmente durante 3 meses. Había preservado cuidadosamente todos los elementos arquitectónicos originales, mientras agregaba las comodidades modernas necesarias para un restaurante de alta calidad. Las mesas estaban hechas de madera de parota por carpinteros de Michoacán. Las sillas habían sido restauradas a partir de piezas originales del siglo XIX, y la iluminación combinaba candelabros de hierro forjado con tecnología LED discreta que resaltaba la belleza de los arcos de cantera y los muros coloniales. «¿Ya llegaron las flores?», preguntó Carmen, refiriéndose al arreglo floral especial que Elena había encargado para la inauguración. «Sí, están hermosas, cempasúchil, rosas rojas y bugambilias, todo cultivado localmente». Quería que el restaurante reflejara no solo la arquitectura colonial, sino también la tradición floral mexicana. Después de colgar con Carmen, Elena se dirigió al patio para inspeccionar los preparativos finales. Su equipo había llegado temprano para comenzar la preparación del menú especial que habían diseñado para la inauguración. Una degustación de 7 platillos que representaban diferentes regiones de México, utilizando técnicas tradicionales, pero con presentaciones contemporáneas. Mónica, la administradora que Elena había contratado después de una búsqueda exhaustiva, estaba revisando la lista de invitados confirmados en una tableta. Era una mujer de 35 años que había trabajado anteriormente en algunos de los restaurantes más prestigiosos de Polanco, pero que había sido atraída al proyecto de Elena por la oportunidad de ser parte de algo auténtico y personal desde el principio. «Elena, tenemos confirmadas 85 personas para esta noche», reportó Mónica con eficiencia profesional, incluidos 3 críticos gastronómicos importantes, el chef ejecutivo del Pujol, 2 escritores de libros de cocina mexicana y representantes de 4 revistas de estilo de vida. Elena sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. 6 meses atrás había sido una mujer de mediana edad sin recursos económicos propios, dependiente completamente de un esposo que la había estado engañando durante décadas. Ahora estaba a punto de inaugurar un negocio que representaba no solo su independencia financiera, sino también la realización de sueños que había guardado secretamente durante años. «¿Cómo van los preparativos en la cocina?», preguntó Elena, dirigiéndose hacia el área que había sido completamente remodelada para cumplir con todos los estándares sanitarios y de eficiencia necesarios para un restaurante profesional. Esperanza y Dolores, las 2 cocineras que Elena había contratado después de una serie de pruebas culinarias rigurosas, estaban ya trabajando en la preparación de salsas y marinados que requerían varias horas de cocción lenta. Ambas eran mujeres jóvenes que habían estudiado gastronomía pero que habían elegido trabajar con Elena porque valoraban su enfoque en técnicas tradicionales auténticas. «Doña Elena», dijo Esperanza, quien había desarrollado un respeto genuino por las habilidades culinarias de Elena durante los meses de trabajo conjunto. «Ya tenemos listos los moles, las salsas están en su punto, y el cochinita pibil está marinándose desde anoche». Elena probó cada salsa y marinad meticulosamente,
ajustando especias y sabores con la confianza de alguien que había estado cocinando toda su vida, pero que finalmente tenía la oportunidad de hacerlo profesionalmente. Durante años, Roberto había desestimado sus habilidades culinarias como cosas de amas de casa, pero ahora esas mismas habilidades estaban atrayendo la atención de los conocedores gastronómicos más sofisticados de la ciudad. Alrededor de las 10 de la mañana, Elena recibió una llamada inesperada del licenciado Vega. Durante los meses posteriores al juicio, habían mantenido contacto regular no solo por asuntos legales pendientes, sino porque había desarrollado un respeto mutuo que había evolucionado hacia una amistad genuina. «Elena, tengo noticias interesantes», dijo el licenciado Vega. «He recibido una propuesta de una cadena hotelera internacional que quiere licenciar el concepto de Elena's Cocina Colonial para desarrollarlo en otros destinos turísticos de México». La propuesta era tentadora. La cadena hotelera había estado monitoreando el éxito creciente del restaurante y quería asociarse con Elena para crear versiones del concepto en Puerto Vallarta, Mérida y San Miguel de Allende. Le ofrecían una cantidad inicial significativa, más regalías por cada restaurante, que se abriera usando su nombre y conceptos culinarios. «¿Qué piensa sobre la propuesta?», preguntó Elena, sintiendo vértigo por la rapidez con la que su vida continuaba cambiando. «Creo que es una oportunidad extraordinaria, pero también creo que debería tomarse tiempo para considerar si quiere expandir tan rápidamente o si prefiere consolidar primero su éxito local». Elena agradeció el consejo y prometió considerar cuidadosamente la propuesta después de la inauguración. La conversación la llenó de una sensación de asombro por las oportunidades que se estaban presentando. 6 meses atrás, su mayor preocupación había sido si podría pagar la renta de su modesto departamento. Ahora estaba considerando ofertas para expandir su negocio a nivel nacional. Durante el resto de la mañana, Elena supervisó cada detalle de los preparativos mientras reflexionaba sobre el viaje extraordinario que había llevado a este momento. La traición de Roberto, aunque devastadora en su momento, había resultado ser el catalizador que necesitaba para descubrir su propia fuerza y potencial. La investigación legal había revelado que Roberto había estado planeando su fraude durante más de 2 años, comenzando poco después de que los médicos diagnosticaran a su padre con la enfermedad que eventualmente lo llevaría a la muerte. Roberto había calculado fríamente cuánto valía la propiedad familiar y había desarrollado un plan sistemático para excluir a Elena de cualquier beneficio. Pero sus planes meticulosos habían sido su perdición. Su obsesión con documentar cada paso del fraude había creado un registro detallado que los abogados de Elena habían usado devastadoramente en el tribunal. El juez había comentado durante la sentencia que raramente había visto un caso donde el perpetrador hubiera proporcionado evidencia tan completa de sus propios crímenes. Alrededor del mediodía, Carmen llegó a la casa con sus 3 hijos para ayudar con los preparativos finales y para brindar apoyo moral a Elena durante las horas previas a la inauguración. Los sobrinos de Elena, que habían seguido toda la saga legal con fascinación, ahora veían a su tía como una heroína que había luchado contra la injusticia y había emergido victoriosa. «Tía Elena», dijo Sebastián, el hijo mayor de Carmen de 16 años. «Mis amigos en la escuela están impresionados de que mi tía tenga un restaurante tan famoso. Hay artículos sobre ti en las revistas que leen sus padres». Elena se sintió conmovida por el orgullo genuino en la voz de su sobrino. Durante años había sido invisible en las reuniones familiares, identificada principalmente como la esposa de Roberto. Ahora era una empresaria exitosa por derecho propio, con una historia personal que inspiraba a otros que se encontraban en situaciones de abuso o manipulación. De hecho, Elena había comenzado a recibir cartas de mujeres de toda la República que habían leído sobre su caso en los periódicos. Muchas compartían historias similares de esposos que controlaban las finanzas familiares, escondían información importante o manipulaban situaciones legales para su propio beneficio. Algunas le pedían consejos sobre cómo proceder en sus propias situaciones. Otras simplemente querían expresar su admiración por su valor para luchar por sus derechos. Elena había comenzado a considerar la posibilidad de escribir un libro sobre su experiencia,
no solo para compartir su historia personal, sino para proporcionar información práctica a otras mujeres que podrían estar en situaciones similares. Había recibido varias ofertas de editoriales después de que un periodista escribiera un artículo extenso sobre su caso en una revista nacional. Mientras Carmen ayudaba a Elena a preparar las últimas decoraciones florales, llegó una entrega especial que Elena había estado esperando con anticipación. Era un retrato al óleo de la casa colonial que había encargado a un artista local, basado en una de las fotografías históricas que había encontrado en los documentos familiares. La pintura mostraba la casa como había lucido en la década de 1950, cuando las dos familias habían sido propietarias conjuntas y habían trabajado juntas para mantener y mejorar la propiedad. Elena planeaba colgarlo en el comedor principal del restaurante como un recordatorio de la historia auténtica de la casa y como un homenaje a sus abuelos, cuya visión e inversión habían hecho posible todo lo que había logrado. Elena, dijo Carmen mientras observaba el retrato, creo que tus abuelos estarían increíblemente orgullosos de lo que has logrado. No solo recuperaste lo que legalmente te pertenecía, sino que has honrado su memoria creando algo hermoso y duradero. Durante la tarde, Elena se tomó tiempo para cambiarse para la inauguración. Había elegido un vestido elegante pero apropiado, que había comprado en una boutique local, azul marino con bordados tradicionales mexicanos en hilo dorado, que reflejaba tanto su nueva confianza personal, como su respeto por la artesanía tradicional que ahora promovía en su restaurante. Mientras se arreglaba, Elena reflexionó sobre los cambios internos que había experimentado durante los últimos meses. La mujer insegura y dependiente que había sido durante su matrimonio con Roberto había desaparecido completamente. En su lugar había emergido una mujer segura de sí misma, que tomaba decisiones importantes diariamente, que manejaba empleados y finanzas, y que había aprendido a confiar en su propio juicio. La terapia psicológica que había comenzado después del juicio había sido crucial en este proceso de transformación. La doctora Patricia Ramírez, una psicóloga especializada en mujeres que habían experimentado abuso económico y emocional, había ayudado a Elena a procesar no solo la traición específica de Roberto, sino también los patrones de control y manipulación que habían caracterizado su matrimonio desde el principio. Elena, le había dicho la doctora Ramírez durante una de sus sesiones recientes, lo que has logrado va mucho más allá de ganar un caso legal. Has reclamado tu identidad y tu poder personal después de décadas de haber sido definida por las limitaciones que otra persona te impuso. A las 5 de la tarde, los primeros invitados comenzaron a llegar para la inauguración. Elena los recibió personalmente en la entrada principal de la casa, sintiéndose nerviosa pero completamente preparada. Cada invitado recibía una copa de mezcal artesanal de Oaxaca y una breve explicación de la historia de la casa y el concepto del restaurante. El primer crítico gastronómico en llegar fue Rodrigo Castellanos, del periódico El Universal, cuyas reseñas podían hacer o destruir la reputación de un restaurante en Ciudad de México. Elena lo había conocido brevemente en un evento gastronómico la semana anterior, y él había expresado curiosidad genuina sobre su concepto de combinar autenticidad histórica con técnicas culinarias contemporáneas. Señora Herrera, dijo Castellanos mientras examinaba el patio convertido en comedor. La transformación de este espacio es realmente impresionante. ¿Cómo logró mantener la integridad arquitectónica mientras agregaba las funcionalidades modernas necesarias? Elena le explicó detalladamente el proceso de renovación, desde la restauración de los arcos de cantera originales hasta la instalación de sistemas de aire acondicionado discretos que no interfirieran con la estética colonial. Su conocimiento íntimo de cada aspecto del proyecto impresionó obviamente al crítico, que tomó notas extensas durante la conversación. A medida que llegaban más invitados, Elena se sintió cada vez más cómoda en su papel de anfitriona y empresaria. Las habilidades sociales que había desarrollado durante años de matrimonio, manejando las responsabilidades de esposa de un funcionario gubernamental, ahora le servían perfectamente en su nueva función como propietaria de restaurante. El chef ejecutivo del Pujol, uno de los restaurantes más famosos de México,
Pasó más de 30 minutos conversando con Elena sobre sus técnicas para preparar moles tradicionales. Su interés genuino en los métodos que Elena había aprendido de su abuela y perfeccionado durante años de experimentación personal, la llenó de confianza sobre la calidad de lo que estaba ofreciendo. «Señora Herrera», le dijo el chef, «hay algo auténtico en su enfoque que es muy raro de encontrar en Ciudad de México. La mayoría de los restaurantes mexicanos contemporáneos están tan enfocados en la innovación que pierden conexión con las tradiciones reales». La cena comenzó a las 8 en punto, con un discurso breve de Elena que había preparado cuidadosamente, pero que logró entregar con naturalidad y emoción genuina. Habló sobre la historia de la casa, su descubrimiento de sus derechos de herencia y su visión de crear un espacio que honrara tanto la tradición culinaria mexicana como la importancia de que las mujeres reclamen su independencia económica. «Esta casa representa para mí mucho más que una herencia material», dijo Elena mientras los invitados escuchaban atentamente. «Representa la importancia de conocer nuestros derechos, de luchar por la justicia cuando es necesario, y de usar nuestras capacidades para crear algo hermoso y duradero». El menú de degustación fue recibido con entusiasmo extraordinario. Cada platillo había sido diseñado para contar parte de la historia de Elena. La sopa de tortilla representaba sus raíces familiares. El mole poblano honraba las técnicas que había aprendido de las mujeres de su familia, y el postre de chocolate con chile reflejaba su nueva confianza para combinar tradición con innovación. Durante la cena, Elena circuló entre las mesas, conversando con cada grupo de invitados y compartiendo las historias detrás de cada platillo. Su capacidad natural para conectar con las personas, que había estado suprimida durante años de matrimonio controlador, ahora florecía completamente. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Elena presentó oficialmente a sus empleados, reconociendo públicamente sus contribuciones al éxito del proyecto. Esperanza y Dolores, las jóvenes cocineras, habían estado trabajando durante meses para perfeccionar cada receta, y Mónica había manejado todos los aspectos administrativos con competencia excepcional. «Ninguno de nosotros podría haber logrado esto solo», dijo Elena durante su presentación del equipo. «Este restaurante existe porque cada persona aquí contribuyó con su talento, su trabajo duro y su compromiso con la excelencia». El momento culminante de la noche llegó cuando Rodrigo Castellanos, el crítico gastronómico, se levantó espontáneamente para hacer un brindis. «Señoras y señores», dijo Castellanos alzando su copa de mezcal, «raramente tengo el privilegio de presenciar el nacimiento de algo verdaderamente especial en el mundo gastronómico de nuestra ciudad. Elena's Cocina Colonial no es solo un restaurante excepcional, es un testimonio del poder de la perseverancia, la autenticidad y el valor personal». El aplauso que siguió fue prolongado y genuino. Elena sintió lágrimas de alegría y satisfacción mientras miraba las caras de todos los presentes, comprendiendo completamente que había logrado algo que habría sido imposible imaginar solo 6 meses antes. Después de que partió el último invitado, alrededor de la medianoche, Elena se quedó sola en el patio, observando las mesas vacías iluminadas por la luz suave de los candelabros de hierro forjado. Su equipo había limpiado eficientemente toda la cocina y el comedor, dejando el espacio listo para las operaciones regulares que comenzarían al día siguiente. Elena se sirvió una copa de vino mexicano y se sentó en una de las sillas restauradas, permitiéndose finalmente procesar completamente lo que había logrado. La casa colonial que Roberto había tratado de robarle se había convertido en la base de una nueva vida que superaba cualquier sueño que ella hubiera tenido durante los años de su matrimonio. Su teléfono celular sonó con un mensaje de texto del licenciado Vega. «Elena, vi las fotos de la inauguración en las redes sociales. Estoy increíblemente orgulloso de lo que ha logrado. Su valor para luchar por sus derechos ha resultado en algo hermoso que va a inspirar a muchas otras personas». Elena sonrió mientras leía el mensaje, recordando lo aterrorizada que había estado 6 meses atrás cuando había tomado la decisión de iniciar el proceso legal contra Roberto. En ese momento, su principal motivación había sido simplemente recuperar lo que legalmente le pertenecía.
No había imaginado que esa decisión la llevaría a descubrir capacidades y fortalezas que ni siquiera sabía que poseía. Al día siguiente, Elena despertó con la satisfacción de saber que tenía reservaciones completas para las próximas 6 semanas. Las reseñas de la inauguración que comenzaron a aparecer en línea durante la mañana fueron uniformemente positivas, con varios críticos describiendo Elena's Cocina Colonial como una adición extraordinaria al panorama gastronómico de Ciudad de México. Durante el desayuno, Elena revisó la propuesta de expansión que le había mencionado el licenciado Vega. Después de la noche anterior, se sentía más confiada sobre su capacidad para manejar un crecimiento controlado de su negocio. Decidió que aceptaría la propuesta, pero con la condición de que pudiera mantener control creativo completo sobre cada ubicación y que el proceso de expansión fuera gradual para permitirle desarrollar sistemas y entrenar personal adecuadamente. Elena también había tomado una decisión importante sobre el libro que había estado considerando escribir. Quería documentar no solo su experiencia legal, sino también proporcionar una guía práctica para mujeres que se encontraran en situaciones similares de abuso económico o control financiero por parte de sus parejas. Carmen llegó esa mañana con periódicos que contenían reseñas entusiastas de la inauguración. «Elena», dijo su hermana con orgullo evidente, «estás en la primera página de la sección de estilo de vida de Reforma». El artículo no solo reseñaba favorablemente el restaurante, sino que también contaba la historia de Elena como un ejemplo inspirador de reinvención personal y empoderamiento femenino. El periodista había entrevistado a varios de los invitados de la inauguración, quienes habían expresado admiración tanto por la calidad de la comida como por el valor personal que representaba el proyecto. «Señora Herrera ha creado algo que trasciende la gastronomía», había dicho uno de los invitados citado en el artículo. «Es un ejemplo poderoso de cómo las mujeres pueden reclamar su independencia y convertir experiencias traumáticas en triunfos extraordinarios». Durante las semanas siguientes, Elena's Cocina Colonial se estableció rápidamente como uno de los destinos gastronómicos más solicitados de la ciudad. Las reservaciones se llenaban con semanas de anticipación, y Elena había comenzado a recibir invitaciones para participar en eventos culinarios, festivales gastronómicos y programas de televisión. Pero más importante que el éxito comercial era la satisfacción personal que Elena experimentaba cada día. Se despertaba cada mañana con entusiasmo genuino por el trabajo que tenía por delante, sabiendo que estaba construyendo algo duradero con sus propias manos y decisiones. La relación con sus empleados había evolucionado hacia un ambiente de respeto mutuo y colaboración que Elena nunca había experimentado durante sus años de dependencia económica. Esperanza y Dolores habían comenzado a desarrollar sus propias especialidades culinarias dentro del marco conceptual del restaurante, y Mónica había demostrado iniciativas administrativas que habían mejorado significativamente la eficiencia operacional. Elena también había comenzado a desarrollar relaciones con otros restauranteros y chefs de la ciudad, formando parte de una comunidad gastronómica que la respetaba por sus habilidades y logros. Era un contraste extraordinario con los años durante su matrimonio cuando había sido socialmente invisible, identificada únicamente como la esposa silenciosa de Roberto. 3 meses después de la inauguración, Elena recibió noticias de que Roberto había sido trasladado a una prisión de mínima seguridad, donde cumpliría el resto de su sentencia. El licenciado Vega le informó que Roberto había solicitado una reunión con ella, aparentemente para disculparse y posiblemente para pedir ayuda financiera para apelar su caso. Elena consideró la solicitud durante varios días antes de declinar educadamente. No sentía rencor hacia Roberto, pero tampoco tenía interés en mantener ningún tipo de comunicación con él. Su nueva vida era demasiado valiosa como para contaminarla con conexiones al pasado que la había lastimado tanto. «Elena», le había dicho la doctora Ramírez durante una de sus sesiones de terapia, «el perdón no requiere que mantengas contacto con personas que te han lastimado. Puedes liberarte del resentimiento sin exponerte a más manipulación». Elena había llegado a ese punto de liberación emocional donde podía reflexionar sobre su matrimonio con Roberto sin dolor,
pero también sin nostalgia. Había sido una experiencia de aprendizaje que la había llevado al lugar donde se encontraba ahora, y por eso podía estar agradecida sin querer regresar. 6 meses después de la inauguración del restaurante, Elena se encontraba preparándose para abrir la segunda ubicación de Elena's Cocina Colonial, en San Miguel de Allende. El proceso de expansión había sido más complejo de lo que había anticipado, pero también más gratificante de lo que había esperado. Había pasado varias semanas en San Miguel, trabajando con arquitectos locales para convertir una casa colonial del siglo XVIII en el nuevo restaurante. El proceso le había enseñado aún más sobre arquitectura histórica, regulaciones gubernamentales y gestión de proyectos complejos. El éxito de su negocio había traído oportunidades que iban más allá de la gastronomía. Elena había sido invitada a servir en el consejo directivo de una organización que proporcionaba apoyo legal y financiero a mujeres víctimas de abuso económico. También había comenzado a dar conferencias sobre emprendimiento femenino en universidades y organizaciones empresariales. Elena, le había dicho Carmen durante una de sus conversaciones telefónicas semanales, a veces no puedo creer que seas la misma mujer que estaba tan aterrorizada hace un año. Has encontrado una fuerza que no sabía que tenías. Elena había llegado a comprender que esa fuerza siempre había existido dentro de ella, pero que había estado suprimida por años de manipulación y control. Roberto no había destruido su capacidad, simplemente la había mantenido dormida. Una vez que había reclamado su poder, había descubierto que era capaz de logros que habían superado sus sueños más ambiciosos. El día del primer aniversario de haber encontrado los documentos que habían cambiado su vida, Elena organizó una cena especial en su restaurante original. Invitó a Carmen y su familia, al licenciado Vega y su esposa, a la doctora Ramírez, y a su equipo de empleados que habían sido fundamentales en su éxito. Durante la cena, Elena reflexionó públicamente sobre el viaje extraordinario que había experimentado durante el año anterior. Hace exactamente un año, era una mujer que creía que su vida estaba definida por las limitaciones que otra persona le había impuesto, dijo Elena mientras brindaba con sus invitados. Hoy soy una mujer que sabe que las únicas limitaciones reales son las que nos imponemos nosotros mismos. El licenciado Vega levantó su copa para responder al brindis. Elena, tu caso cambió la forma en que practico derecho. Me enseñó que nuestro trabajo no es solo ganar casos, sino también ayudar a las personas a recuperar sus vidas. Has convertido una injusticia personal en inspiración para muchas otras personas. Esa noche, después de que se fueron todos los invitados, Elena se quedó sola en su restaurante, contemplando todo lo que había construido durante el año anterior. La casa colonial que había estado a punto de perder para siempre se había convertido en el símbolo de su renacimiento personal y profesional. Elena abrió una botella de champán francés que había estado reservando para una ocasión especial y se sirvió una copa. Mientras saboreaba el champán en el patio iluminado por la luna llena, Elena se sintió completamente en paz con el camino que había tomado. Su teléfono celular mostró un mensaje de texto de una mujer en Guadalajara que había leído sobre su historia y que estaba considerando iniciar un proceso legal contra un esposo que había estado controlando sus finanzas durante años. Señora Herrera, su ejemplo me ha dado el valor para luchar por mis derechos. Gracias por demostrar que es posible recuperar nuestra vida. Elena sonrió mientras leía el mensaje, comprendiendo que su historia había trascendido sus circunstancias personales para convertirse en una fuente de inspiración para otras mujeres. Había transformado su dolor en propósito y su trauma en triunfo. Mientras terminaba su champán bajo las estrellas, Elena pensó en los planes que tenía para el futuro. El libro que estaba escribiendo se publicaría el próximo año. La tercera ubicación del restaurante abriría en Puerto Vallarta, y había comenzado a desarrollar un programa de mentoría para mujeres emprendedoras. Pero más allá de todos los proyectos y logros específicos, Elena había recuperado algo que había perdido durante su matrimonio con Roberto, la sensación de que su vida le pertenecía completamente y que cada día ofrecía nuevas posibilidades para el crecimiento, la creatividad y la contribución significativa al mundo. Elena Herrera, que un año atrás había sido una mujer invisible controlada por un esposo manipulador,
Ahora era una empresaria exitosa, una inspiración para otras mujeres y una persona completamente dueña de su destino. La traición que había estado destinada a destruirla había resultado ser el catalizador que necesitaba para descubrir quién realmente era capaz de ser. Mientras apagaba las luces del restaurante y se preparaba para regresar a su recámara en el segundo piso, Elena reflexionó sobre la ironía extraordinaria de su situación. Roberto había tratado de robarle su herencia, pero en el proceso había hecho posible que ella descubriera una riqueza mucho mayor, la riqueza de conocer su propio poder, de confiar en su propia capacidad y de vivir una vida auténtica definida por sus propias elecciones y valores. La casa colonial donde ahora vivía y trabajaba no era solo una propiedad recuperada, era el símbolo físico de una mujer que había reclamado completamente su identidad y su futuro. Y cada día que Elena despertaba en esa casa, despertaba con la certeza absoluta de que había ganado mucho más de lo que Roberto había tratado de quitarle. El nuevo amanecer que había comenzado un año atrás con el descubrimiento de documentos escondidos había evolucionado hacia una vida llena de propósito, éxito y la satisfacción profunda que viene de haber luchado por la justicia y haber emergido no solo victoriosa, sino completamente transformada. Elena Herrera había encontrado su verdadero hogar, no solo en la casa colonial del centro histórico, sino en la fuerza interior y la autenticidad personal que nunca más permitiría que nadie le quitara. Gracias por acompañar a Elena en su increíble viaje de transformación. ¿Qué te pareció esta historia de valentía y justicia? ¿Crees que Elena tomó las decisiones correctas al enfrentar la traición de Roberto? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Comparte qué parte de la historia te impactó más y si conoces casos similares de personas que han luchado por recuperar lo que les pertenece. Si esta historia te inspiró y quieres seguir viendo más relatos de superación personal y justicia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu like nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que puedan necesitar escuchar mensajes de empoderamiento como el de Elena. Comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre es posible luchar por la justicia y reconstruir su vida. Nos vemos en la próxima historia.